Le damos la bienvenida una vez más We welcome everybody once again, a todos los que nos están visitando y por primera vez. everyone that's visiting us for the first time. Tengo unos hermanos ahí, los conocí, estábamos ministrando en otra iglesia. We have some brothers here that we met them ministering at another church. Son unos adoradores. They're a pair of worshipers, Esperamos verlos más frecuentemente, and we mis expect to hermanos. see them more frequently. Our brothers. Gracias. Thank you. Ella tiene una voz preciosa y él toca el bajo. She has a beautiful voice, and he plays the bass guitar. Estamos orando por adoradores. We're praying for worshipers. Celsia, qué bueno de verte de nuevo Celsia, por it's acá. nice to see you here Qué again. lindo, qué lindo. Beautiful. Y entró también una señora con sus hijos, ¿no? And a woman came in here with her children, ¿Cuál es su nombre? Rebeca. Rebecca. Oh, They viven live al up front. frente, gracias a Dios, Glory to God. gracias. Dice la palabra de Dios The Word of God says que Él es quien añade, ¿no? He is the one that adds, right? Miren ahora, no sé por qué se me ha apagado la tableta ahora. Y justo el mensaje está ahí. Bueno, algo pasó. Amén. Dios es el que añade a la casa God is the one that adds to the house. los que han de ser salvos, dice su palabra, ¿no? Those who want to be saved, that's O what sea the que Bible nos says. alegramos por cada uno de nosotros. Nos alegramos We rejoice por cada uno de nosotros for each one of us porque vemos el propósito de Dios en nuestras vidas. because we see the purpose of God in our lives. Antes de exponer la palabra de Dios, Before we share the Word of God, siempre es bueno decir que it's always good to say es un privilegio para nosotros it's a privilege for us cada vez que Dios nos llama a hacerlo. every time that God has called us to do so. Y cuando lo hacemos, tenemos que hacerlo con humildad, And when we do it, we have to do it with humility, sabiendo de que toda la gloria es para Dios knowing that all the glory is for God y no para el hombre. and not for man. Entendiendo de que Understanding that Él es el único digno He is the only one that's worthy, y que nosotros simplemente somos vasos útiles. and we're simply vessels that we want to be used. Esta semana estuve orando, pidiéndole mucho al Señor This week I have been praying and asking a lot from God para que me guiara to guide me acerca de lo que iba a exponer, iba a hablar. closer to what I was going to speak of. Y anoche And last night estaba escuchando precisamente otro pastor I was listening precisely to another pastor de la Iglesia Bautista in the donde Baptist estuvimos church compartiendo. where we were sharing. Y este pastor And this pastor, estuvo hablando precisamente el mensaje que Dios puso en mi corazón esta semana. he was speaking exactly what God has placed in my heart. El jueves pasado, Last Thursday, en el estudio bíblico, in the Bible study, la pastora Betty Pastora Betty, estuvo tocando un tema bien importante she was touching on a topic that was very important que tiene que ver that has to do con el mensaje que Dios me dio. with the message that God has given me. Ella habló del libre albedrío, She was speaking of free will, de esa arma poderosa, that powerful weapon, pero al mismo tiempo peligrosa, but also dangerous, con la cual fuimos revestidos. that we have been given. Porque dice la palabra de Dios Because the Word of God says que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. we were made in the image of God. O sea, tenemos esa voluntad de elegir, So we have that will to choose. to choose, porque si no hubiera sido así, Because if it was not so, alguien diría que estaríamos entonces haciendo solamente lo que Dios quiere. we would just be doing exactly what God ¿Me están wants. entendiendo? Are you understanding? Si no fuera por la libre voluntad que Él nos dio. If it wasn't for the free will that He has given us. Entonces, este libre albedrío So this free will tiene que ver tanto con esta palabra de hoy. has to do so much with today's word. Y ustedes pueden ver el tema ya ahí en la pantalla. And you can see the topic here in the screen. Es un tópico que hay que saberlo tratar. It's a topic that you have to know how to deal with. Escogidos, Chosen, predestinados, predestined,
Es un tema que voy a tratar con toda la humildad posible, It's a topic that I'm going to try with a lot of humility, con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios. with the knowledge that I have of the Word. Quizá muchos allá tienen más conocimiento, lógico, Maybe there's others that are that have more knowledge about this topic, y si alguna duda queda, and if there's any doubt, pues podemos hablarlo más adelante, ¿no? when we can discuss it further on, Porque este tema because this topic ha sido un tema de mucha discusión. has been a topic of a lot of controversy. Predestinados. Predestined. ¿Qué quiere decir predestinados? What does predestiny mean? Escogidos. Chosen. Dios nos escogió. God has chosen us. Ahora, la pregunta de la predestinación So the question of the predestiny contra el libre albedrío versus the free will se presenta desde hace mucho tiempo en el cuerpo de Cristo. has been presented a long time ago in the body of Christ. Hay muchos que dicen que Dios ya escogió a sus elegidos There are many that says God has already chosen his selected, y que son ellos y nadie más. and it's them and no one else. Entonces, y de acuerdo a esta opinión, So according to this opinion, escuchen esto, si alguien va a ser salvo, if someone is to be saved, no va a ser tanto cuestión de que esa persona escuche la palabra de Dios it's not going to be a question of the person listens to the word of God y que la crea o no. and they believe it or not. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Todo esto va a depender definitivamente si Dios lo quiere o no. All this depends definitively if God wants to or not. Aunque Él definitivamente necesita hacerlo, If he definitively wants to do it, esencialmente lo puede hacer solo he can easily do it alone porque Dios lo ha predestinado, because God has predestined him. porque Dios lo escogió. Because God has Puedes ir a chosen. apagarlo. Esa es la alarma del cielo, está sonando la alarma celestial. Amén. Esto es lo que pasa con la tecnología, pero nada, no te culpamos. ¿Estamos aquí, iglesia? Are we here, church? Entonces, solamente va a ser salvo So you will only be saved si Dios lo escogió, if God has chosen you, si Dios lo eligió, if God has allowed it, si Dios lo predestinó. if God has predestined it. Si Dios no lo hubiera predestinado, If God did not predestine it, o si Dios no lo hubiera escogido, or if God has not chosen you, en el significado de haberlo escogido por encima de alguien más, ¿m? Queriendo decir que Dios lo escogió por encima de alguien más, that means that God has chosen you over someone else. ya no hay nada que pueda cambiar ese concepto. There's nothing that can change that concept. Si Dios no te eligió, If God has not chosen you, no serías salvo. you wouldn't have been saved. ¿Están viendo lo que quiere decir esta enseñanza que están haciendo hoy día? Do you understand what this teaching that they're doing nowadays, what it's meaning? La predestinación. The predestination. Salvos siempre salvos. Saved, always saved. Tenemos que hablar de esto We have to speak of this porque todavía estas enseñanzas están allá afuera. because these teachings are still out there. Salvos siempre salvos. Saved, always saved. Salvo por gracia. Saved by grace. Pero estos que están mal enseñando la palabra de Dios But these people that are teaching the word of God incorrectly, no están yendo de gracia en gracia, they're not going from grace to grace sino de desgracia en desgracia. they're going from disgrace to disgrace Porque no es esto lo que enseña la palabra de because Dios. this is not what the word of God teaches. Dios no eligió solamente a unos God did not just select a few y a otros no. and others no. Quisiera decir esto, So this means que Dios escogió a unos that God chosen a y few rechazó otros. and rejected others. ¿Me entienden? Esto es una doctrina This is a doctrine de verdad muy cómoda. that is very comfortable. Yeah. ¿Por qué? Why? Porque le da toda la responsabilidad de la salvación a Dios, Because it gives all the responsibility of salvation to God, ya que todo viene de Él, that everything comes from Him. ya que ya Él escogió a los que han de ser salvos. Now that it was chosen for those to be saved. Entonces,
Si yo no quisiera hablar la palabra de Dios a alguien, So if I didn't want to speak the word of God to someone, no hay problema. there's no problem. Dios ya lo sabe. God already knows it. Y Dios no hizo los arreglos suficientes And God didn't do the arrangements enough para que esa persona escuche el mensaje for that person to listen to the y sea message salvo. and be saved. ¿Me entienden hasta ahora? Do you understand until now? Esto es lo que estas personas dicen. This is what these people are saying. Después de todo esto, After all of this, el que va a ser salvo, those that are going to be saved, no importa de qué depende, it doesn't matter what it depends on, solamente completamente de Dios. only completely by God. Mi opinión personal My personal opinion es que tan buena, is that it's so good, tan cómoda doctrina it's such a comfortable doctrine, pueda ser también it also can be una doctrina muy equivocada a very erroneous doctrine y peligrosa. and dangerous. También creo I also believe que esta es la doctrina responsable that this is the doctrine that's responsible de que se hable del evangelio mediocremente o tardíamente. that it speaks of the gospel very mediocrely. Por eso las personas hoy día, That's why people nowadays, la mayoría, the majority, no están recibiendo el mensaje de Dios, they're not receiving the message of God. no están recibiendo el concepto de Dios They're not receiving the concept of God de la forma que Dios lo quiere. in the way that God wants. Tenemos una generación We have a generation de jóvenes of youth que las estadísticas son tristes. that the statistics are very, very sad. Esta generación de hoy día The generation nowadays, no han entendido el concepto they haven't understood the de lo concept que es lograr, of what it is to reach. o yo diría no lograr. I wouldn't say reach. No han entendido en sí el concepto They haven't understood the concept de esta salvación of this salvation y de la vida que Dios quiere que vivamos. and the life that God wants us to live. A muchos de los jóvenes de hoy día Many youth nowadays, les podemos preguntar, we can ask them, ¿te gustaría vivir la vida del reino de Dios? would you like to live the life of the kingdom of God? Y no saben lo que les estamos preguntando. And they don't know what we're asking them. Son tristes las estadísticas. It's very sad, the statistics. Muchos de ellos han preguntado, Many of them have asked, pero yo estoy viviendo. but I'm living. ¿No es esta la vida? Is this not the life? Para uno explicarle a una persona que tiene ese concepto de la vida, For you to, for them to understand the concept of living this life, es difícil. it's very difficult. ¿Cómo tú vas a ir a una persona que tiene ese concepto How are you going to go to somebody that has that concept a decirle to tell them que hay una vida que Dios quiere que vivamos? that there's a life that God wants us to live, La vida de su reino. the life of His kingdom, Que no cualquiera la va a vivir, that not whoever is going to live it, pero Dios quiere que nosotros la vivamos. but God wants us to live it. Esta doctrina es totalmente equivocada. This doctrine is completely misunderstood Exactamente, sí, es totalmente equivocada y peligrosa. and very dangerous. Por eso el evangelio no se está predicando correctamente. That's why the gospel is not being preached correctly. Yo estoy fuertemente en desacuerdo I am strongly in disaccord, con esta posición, or I do not agree with this position, que de acuerdo a la palabra de Dios, that according to the word of God, Dios dio a su Hijo unigénito God has given His only Son para toda la humanidad, for all humanity, lo que significa that it signifies que su opción de salvación that His option of salvation is para todos, for all. para todos, For all. para todos. For all. A su vez, y también Also, esto significa this signifies que la opinión que Dios escogió that the opinion that God has chosen que fuera salvar a algunos to save some por encima de otros over others es incorrecta. is incorrect. ¿Alguien dice amén? Someone say amen. Para ver cuál es el deseo de Dios To see what is the desire of God en cuanto a la salvación, according to salvation, vamos,
lo voy a leer yo para que avancemos un poco porque este mensaje está muy I'll bueno. read it real quick so we can advance with this. Vamos a topic. empezar con Timoteo 2:4. We're going to start with 1 Timothy 2:4. Dice la palabra de Dios: The Word of God says, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Están viendo? Dios nuestro Salvador, God our Savior, el cual quiere who wants que todos los hombres every man sean salvos and woman to be y saved vengan al conocimiento de la verdad. and understand the truth. Ahora pregunto, Now I ask, ¿a quiénes quiere Dios salvar? who does God want us to save? ¿Cuál es su voluntad en cuanto a la salvación? What is His will in according to the salvation? ¿Qué es lo que Dios quiere? What does God want? Como el pasaje nos dice, As the passage tells us, Él desea, He desires, es su voluntad, it is His will, que todos los hombres sean salvos. that all humanity be saved. Todos los hombres. All humanity, Significa todos. signifying everyone. No escogió a algunos hombres He hasn't chosen a selected y few a otro lo rechazó. and others He rejected. Si esto fuera así, If this was like as so, enviaría a su Hijo Jesús He would have sent His Son Jesus para morir solamente por algunos. to die only for a few. Incorrecto. It's incorrect. Él dice la palabra de Dios The Word of God says que Él dio a su Hijo that He has given His para Son, que todo ser humano, that all human beings, todos los que están sobre la faz de la tierra, everybody that's on the face of the earth, sean salvos. be saved. Esa es su voluntad declarada. That is His will declared. Su deseo lo quiere. His desire He wants. Su opción es esa. His option is that. Miren lo que dicen los versos 5 y 6 siguiendo ahí en Timoteo. Look as we continue, verse 5 and 6, look at what it says. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios The Word of God says, for there is only one God y un solo mediador entre Dios y los hombres. and one mediator who can reconcile God ¿Quién and es? humanity. Jesucristo hombre, Who is it? Jesus Christ the man. el cual se dio a sí mismo He gave His life en rescate por todos, to purchase freedom de lo cual se dio testimonio en su tiempo. for everyone to give testimony in His time. ¿Por cuánto se dio Jesucristo en rescate? How much did Jesus Christ give to rescue? No solamente por algunos, Not just for some, sino por todos. if not for all. Hermanos y hermanas, Brothers and sisters, Jesucristo pagó el precio por todos Jesus Christ paid the price for all. y lo hizo con el propósito de que todos lleguemos a ser salvos. And He did it with the purpose that we all get to salvation. ¿Estamos de acuerdo? Are we in accordance? Si eso fue lo que Dios hizo, If that is what God did, no sería completamente una contradicción it wouldn't have been only a contradiction decir que Dios, to say that God, de hecho, by act, solo escogió a algunos only chose a y few no a todos. and not all. Si esto hubiera sido así, If this was true, hubiera sido en vano enviar a su Hijo para que muriera por todos. sending His Son to die for all would have been in vain. Imagínate que tú eres una persona que tiene mucho dinero. Imagine yourself being a person that has a lot of money. Escuchen esto. Listen to this. Y tú tienes un corazón misericordioso. And you have a very merciful heart. Y tú vas a una cárcel. And you go to a prison. Y tú en esta cárcel And you, being in this prison, vas a ver un montón de prisioneros you'll see a lot of people that are imprisoned. que están pagando condenas largas. That they are paying a long sentence. Thank you. Muchos de ellos, Many of them, quizá por un juicio injusto, escuchen esto, maybe for an unjust judgment. tú tienes dinero, You have money, tú vas a esa cárcel you go to that jail, y tú tienes una opción and you have an option porque tú tienes dinero. because you have money. Si tú le dijeras al juez, yo voy a pagar If you tell the judge, I will pay por cada uno de estos hombres for each one of these men que fueron tratados that injustamente, they were sentenced unjustly,
yo voy a pagar el precio I will pay the price para que esos hombres salgan de la cárcel. so those men can get out of jail. ¿Cuál sería tu sorpresa What would be your surprise si muchos de estos hombres por los cuales tú pagaste if many of these men that you paid for para librarlo de la cárcel, to free them from para prison, hacerlos libres, to make them free para gozar de la libertad de la vida, so they can rejoice the para, freedom of life, para estar con sus familias, to be with their families, para estar con sus esposas, to be with their wives, para estar con sus hijos? to be with their children? Pero si alguno de estos hombres dicen, no, But yo me if, quiero quedar en la cárcel, but if any of these men said, no, I want to stay in prison, ¿qué sentirías en tu corazón? what would you feel in your heart? Es lo mismo que siente Dios It's the same thing that God feels. cuando un precio tan grande fue pagado When a price so strongly was paid, y muchos no lo han aceptado. and many have not accepted it. Él He dio a su hijo gave his son por todos, for all, por todos, for all, por todos. for all. Por eso el concepto de decir que Dios escogió a algunos That's why the concept of God has chosen some. tiene que ser explicado de la forma más clara, It has to be explained in a form that's more clear, porque no se trata de que Dios escogió. because it doesn't mean that God has chosen. Escuchen esto. Listen to this. Tú te convertiste en un escogido You have converted it to be chosen cuando llegó el que toca la puerta. when the one that touches the door came. Tú escuchaste su palabra, You listened to his word. tú abriste tu corazón, You opened your heart. te convertiste en un escogido de Dios. You have been converted to a chosen of God. ¿Ven la diferencia? Do you see the difference? O sea que no depende de Dios, So it doesn't depend on God, porque Dios no forza a nadie. because God does not force anyone. Dios no me forzó a mí, God did not force me. Dios no te forzó a ti, God did not force you, porque tenemos la voluntad de elegir. because we have the will to choose. To choose. Muchos dicen Many say, que entonces Dios es un Dios injusto. so that means that God is an unjust God. ¿Por qué eligió a unos Why has he chosen some y a los otros los rechazó? and others he rejected? Pero no se trata de eso. But this is not what it is. En su omnisciencia, In his omniscient, como Él todo lo sabe, because he is all knowing, claro que Dios ya sabe of course God already knows quiénes son aquellos escogidos those that are going to be chosen y quiénes son aquellos que no, que lo rechazaron, and those that are going to reject him, convirtiéndose en no escogidos. because they haven't converted into chosen. El ser escogido depende de mí. Being chosen depends on me. El ser escogido depende de ti. Being chosen depends on you. Por eso tenemos la decisión propia That's why we have our own decisions de seguir al Señor to follow the o Lord rechazar al Señor. or to reject the Lord. Nosotros decidimos We decide vivir la vida del reino. to live the Amén. life of kingdom. Por eso estamos aquí. That's why we're here. Por eso no le damos cabida a esa enseñanza. That's why we don't put any mind to that teaching. No, yo no voy a llevar el mensaje, yo no voy a llevarle la palabra a alguien I'm not going to take the word to someone porque quizá voy a perder el tiempo, because maybe I'm going to lose my time, porque quizá no van a escuchar. because maybe they're not going to listen. ¿Para qué lo voy a hacer? Why will I do that? No, hay que hacerlo. No, it has to be done. Tenemos que movilizarnos. We have to be mobile. Tenemos que despertar, iglesia. We have to wake up, church. ¿Cuántas veces el pastor lo hemos escuchado en este lugar, en esta How casa? many times have we heard it from the pastor in this place? Tenemos que despertar. We have to wake up. Este mensaje hay que llevarlo. This message that I bring, Hay un pueblo sediento allá afuera. there is a people that are willing, Hay una multitud que se están perdiendo. that they're hungry, that they're being lost. Hay muchos jóvenes que no saben por dónde están caminando There's a lot of youth that they don't know where they're walking, porque no hay un cuerpo, because there is not a body, un cuerpo fuerte a strong body que lleve el mensaje de salvación. that takes the message of Por salvation. lo tanto, no nos podemos callar.
So for that we cannot be No nos quiet. vamos a callar. We cannot be quiet. Tenemos que hablar. We have to speak. Jóvenes, levántense. Youth, rise up. Dios está con ustedes. God is with you. Dios nunca los va a dejar. God is never going to leave Dios you. quiere una generación poderosa. God wants a generation that's strong. Dios quiere que los jóvenes que tienen la fuerza de hoy día se levanten. God wants the youth that are strong to rise up. Las generaciones van pasando. The generation are passing. La gente adulta van muriendo. The adults are now passing away. Pero los jóvenes se van levantando. But the youth are rising up. No se callen. Do not be quiet. Tienen que hacerlo. You have to do it. Hablemos la verdad de la palabra de Dios. Let's speak the truth of God. El Espíritu de Dios nos da lo que tenemos que hablar. The Spirit of God is going to give us what we have No to nos talk. callemos. Let's not be quiet. Dios nos está buscando. God is searching for us. Dios nos está buscando. God is searching for us. Pero depende de But it nosotros depends on us si decimos, heme aquí. that we say, here I ¿Cuántos am. dirían, heme aquí, How many would Señor? say, here I am, God? Aquí estoy yo, I am Señor. here, God. Dios quiere que todos God wants all sean to be libres freed, del poder de la oscuridad to be free from the power of darkness, y sean transferidos al reino de su Hijo amado. and to be transferred to the kingdom of his beloved Son. Amén. Amen. ¿Qué dice Juan 3:16 What does John 3:16 says? al 18? Un pasaje bien conocido, ¿verdad? A passage very well known, right? ¿Qué dice? What does it say? Porque de tal manera For God so loved amó Dios al mundo the world, que ha dado a su unigénito Hijo he gave his one and only Son, para que todo aquel que en él cree so that everyone who believes in no se him pierda, will not perish, mas tenga vida eterna. but have eternal life. Porque no envió Dios a su Hijo al Because mundo God sent his Son into the world para condenar al mundo, not to judge the world, sino para que el mundo sea salvo por él. but to save the world through him. El que en él no cree, Any- el que en él cree, perdón, anyone who believes in him, no es condenado. there is no judgment for. Pero el que no cree But anyone who does not believe ya ha sido condenado in him has already been judged porque no ha creído for not believing en el nombre in the name del unigénito Hijo de Dios, of the only Son of God, Jesus. Jesus. Jesús. Jesus. Usted puede adorar su nombre por un momentito. Can you worship his name for a Adórelo, moment? adórelo. Worship him. Dios amó al mundo, God loved the world, a todo el mundo. all the world. Por eso dio a su unigénito Hijo. That's why he gave us his only Son. Hay muchos pasajes en la Biblia There's many passages in the Bible que nos hablan de esta salvación tan grande. that speaks of this great salvation. Por ejemplo, For example, Hechos 10:43 Acts 10:43. dice It says que todos los que en él creyeren that all who believe in him reciban el perdón de pecados receive the forgiveness of por sin su nombre. by his name. Romanos 9:33. Romans El 9:33. que creyere en él Those who believe in him no será avergonzado. will not be forsaken. Juan 5:1. 1 John 5:1. Todo aquel que cree en que Jesús Everyone that believes in Jesus es el Cristo is the Christ, es nacido de Dios. is born of God. Juan 11:26. John Y 11:26. todo aquel que vive And all those who live y cree en mí and believe in me no morirá will eternamente. not die forever. Juan 3:16. John 3:16 Para again. que todo aquel que en él cree For all who believe in him no se pierda, will not be mas lost, tenga vida eterna. will have eternal life. ¿Cuántos pasajes más podríamos decir? How many more passages can we say? Muchos. Many. Todos estos pasajes nos hablan de quiénes somos nosotros en él. Many of these passages tell us who we are in him. ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Eres un escogido? Are you chosen? ¿Quieres llamarte un predestinado? Do you want to be called a predestined? ¿O todavía estás pensándolo? Or are you still thinking about it? Por mí yo estoy firme. For me, I'm firm. Soy escogido. I am chosen. Yo fui perdonado. I have been forgiven. Yo fui limpiado. I have been chosen. Yo estoy siendo transformado. I am being transformed. Por lo tanto, yo sé para dónde yo voy. And that's why I know where I'm going. ¿Verdad? Right? Man. Yo deseo vivir la vida del reino. I desire to live the life of Yo kingdom. la deseo vivir. I desire to live it. Porque eso es lo que Dios quiere para sus escogidos. And that's what God wants for his chosen.
quiero hacer una mezcla de esto para seguir con el mensaje de algo que dije el domingo pasado. I want to do a little bit of a mixture of what I said last Sunday. Y quizás te vas a confundir un poco, pero yo creo que vas a entenderlo. And maybe you're going to be confused a little bit, but I know that you're going to understand it. ¿Ustedes se acuerdan de este pasaje en Juan 4? Do you remember this passage in John 4? La conversación de Jesús con la mujer samaritana. The conversation with Jesus with the Samaritan woman. ¿Ok? Dice la palabra de Dios The Word of God says que Jesús that Jesus iba de Judea a Galilea, was coming from Judea to Galilee, pero but le era necesario it was necessary pasar por Samaria. to pass through Samaria. ¿Ok? Le era necesario pasar por Samaria. It was necessary for him to pass through Samaria. Ok, los samaritanos no se llevaban con los judíos. The Samaritans did not get along with the Jews. Inclusive, Inclusively, algunos de los judíos tomaban a los samaritanos como si no fueran parte de ellos. there were some Jews that did not receive the Samaritans to be a part of them. Los samaritanos vienen, hay que leer la historia desde el rey Nabucodonosor, You have to read from the story of King Nebuchadnezzar cuando tomó cautivo al pueblo de Israel. when he took captive the people of Israel. Algunos israelitas lograron huir There were some Israelites that escaped y se fueron a otras tierras and they went to other lands y tomaron hombres y mujeres paganos, and they took women and men that were pagans, gentiles. Gentiles. Esto fue desde el rey Nabucodonosor. This was way back from King Nebuchadnezzar. Por eso So that way, los samaritanos no se llevaban con los judíos. that's why the Samaritans didn't get along with the Pero Jews. quiero que entendamos esto. But I want you guys to understand something. Tenemos que entender el amor de Dios para con nosotros. We have to understand the love of God for ¿Por us. qué Él nos escogió? Why has he chosen ¿Por us? qué Él nos eligió? Why has he selected us? Jesús pudo haber ido de Judea a Galilea, Jesus could have went straight from Judea to Galilee, porque pasar por Samaria but passing through Samaria, no era la única forma. it wasn't the only way. Según dicen los teólogos, habían dos caminos más. The theologians they say that there was two other ways. Pero ¿por qué dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria? But why does the Word of God say that it was necessary to ¿Cuál pass era through el plan de Samaria? Dios? What was the plan of God? Las cosas de Dios no son por coincidencia. The things of God are not by coincidence. Que nosotros estemos aquí no es una coincidencia. That we are here today is not by coincidence. Hubo un día en que Dios ya tenía ese plan trazado contigo. There was already a plan that God had for you. ¿Ah? Ya Él lo tenía. He already had it. Y por eso estás aquí. And that's why you're here. Jesús tenía que pasar por Samaria Jesus had to pass through Samaria porque había una persona con la que Él se tenía que encontrar. because there was a person there that he had to meet. La mujer samaritana. A Samaritan woman. Yo quiero I want y te pido, and I ask, así como los judíos veían a estas personas como gentiles, the way that the Jews they saw these Gentiles, que nosotros nos identifiquemos por unos minutos con esta mujer. that we identify ourselves as if we were this woman. Dios tuvo que pasar en un momento por nuestras vidas God had to pass in one moment through our lives, y era necesario and it was necessary para nosotros poder estar aquí. for us to be here today. Ahora, Now, no dependía de esta mujer it didn't depend on this woman el haberse encontrado con Jesús. to be found with Jesus. Entendamos el amor de Dios de esta forma. Let us understand the love of God in this form. Jesús se sintió cansado. Jesus felt tired. Así lo dice la palabra, ¿no? That's what the Word of God says. Entonces se sentó en el pozo. So he sat down by the well. Cuando ya Jesús estaba allí, So when Jesus was there, fue cuando esta mujer vino. is when this woman came along. No ocurrió lo contrario. The opposite didn't occur. La mujer no vino The woman did not come, y después llegó Jesús. and then came Jesus. Jesús vino primero Jesus came first, y la mujer vino después. and the woman came after. Así el Señor That's the way fue God, quien nos buscó. that's the way he searched us. He Cuando searched for us. escuchamos de Él, When we listen
from him. Cuando alguien nos habló de su palabra, When someone has spoken of his word, es porque él ya estaba ahí. it's because he was already there. No nosotros estuvimos antes. Dice la palabra de Dios que nuestra salvación It's not that we were there before. The word of God said that our salvation, no dependió de nosotros, it does not depend on us. no por mis obras, It's not by our works. no porque yo busqué a Dios. It's not because I searched for God. Nosotros estamos aquí We are here porque Él nos buscó because he was searching for us. y nosotros dijimos, heme aquí. And we said, here I am. Cuando la mujer llegó, When the woman came, ya Jesús estaba Jesus was already there. y empezó una conversación con esta mujer. And he started a conversation with this woman. Miren, les voy a decir algo. Esta historia de Jesús con la mujer samaritana This story with this, of Jesus with the Samaritan woman es una de las expresiones más bellas en la palabra de Dios is one of the most beautiful expressions in the Word of God de lo que es el proceso de una conversión o salvación de una persona. what a process is of a conversation with a person. Esta mujer llegó como una pecadora a este lugar, This woman came to this well, to the place, as a sinner. pero salió de allí But she left there transformada, transformed, cambiada. changed. Leer esta historia Reading this story, nos lleva a entender it takes us to understand cuánto Dios nos ama, how much God loves us. que Él va a parar en un lugar, That he was going to stop at a que place, Él va a alcanzarnos en el lugar de que ya Él propuso, that he's going to go to a place that he already pre-purposed sin un límite de tiempo, without time limit, no importando el tiempo, without worrying about time, no importando las circunstancias. without worrying about the circumstances. Dios está ahí. God is there. Por eso es que todos fuimos alcanzados en un momento por su gracia. That's why we were all chosen in one moment by his grace. Cuando esta mujer llegó, When this woman came, ya Jesús estaba. Jesus was already there. Amen. De esta historia From this story, también podemos hablar we can also speak of lo que es la adoración. what worship is. La adoración. What worship is. Esta mujer This woman prácticamente practically fue la primera persona en la palabra de Dios. was the first person in the Word of God. Miren cómo es Dios. Look how God is. En el Antiguo Testamento alababan a Dios, In the Old Testament, they praised God, pero era una alabanza totalmente diferente. but it was a praise that was completely different. En el Antiguo Testamento se hacían holocaustos In the Old Testament, they did holocausts en diferentes lugares in different places, y era un sitio donde se hacían los sacrificios, ¿verdad? and it was a place where they used to do Todos sacrifices. sabemos eso. We all know that. El libro de Números, Levíticos, The- Éxodo nos hablan de todo esto. The word of Exodus, Leviticus, Numbers, they all tell us this. Entonces, había un sacerdote So there was a high priest, y el pueblo se reunía. and the people, they all gathered, Dice la palabra de Dios que traían lo mejor que tenían en animales. and they brought, the word of God says that they brought the best that they had in animals. Quiero avanzar rápido con esto. I want to advance really quick with this. Entonces, tenían que ir a un lugar, They had to go to a place. tenían que ir a una hora específica. They had to be there at a specific time. Las ceremonias se tenían que hacer de acuerdo a un orden. The ceremony had to be accordance to an order. Solamente la podía hacer un hombre, So only one man could have done it, el sacerdote, the high priest, y tenía unos ayudantes. and he had helpers. Eran llamados los levitas. They were named Levites. Pero tenían que ir a un lugar, But he had to go to a a place una hora, at a time, hacerlo de acuerdo a un orden. doing it in accordance to an order. Eso era el Antiguo Testamento. That was the Old Testament. Ahora, Now, a partir de esta conversación after, from this point on, after this conversation que Jesús tuvo con esta mujer, that Jesus had with this woman, no la tuvo con ninguno de sus discípulos. Escuchen esto. he did not have this conversation with any of his disciples. Listen, Lo que Jesús le dijo a esta mujer what Jesus said to this woman, no fue revelado ni siquiera a ninguno de sus discípulos. it wasn't even revealed to any of his disciples. Porque esta mujer Why this woman? prácticamente Practically, digámoslo así,
teóricamente la representación de nosotros, el pueblo que no es judío, nosotros los gentiles. She is a representation of us, today's people, the Gentiles. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? No fue dada a sus discípulos, It wasn't given to his no fue disciples. dada a ningún rabí, It wasn't given to any rabbi. no fue dada a ningún escriba, It wasn't given to any scribes. no fue dada a ningún fariseo, It wasn't given to any Pharisees. le fue dado a una gentil. It was given to a El Gentile. concepto de la adoración. The concept of worship. Jesús le dijo, tus padres adoraron en este monte, Jesus told her, your fathers, your forefathers, Pero they mujer. worshipped in this mountain. pero mujer, But woman, pero iglesia, but church, entiéndanlo. understand it. Le dijo Jesús a ella que la hora viene Jesus told her that the time is coming cuando no se adorará ni en este monte. that you will not even worship in this mountain. Ya no es necesario ir a un lugar. It's not necessary to go to a place. Ya no es necesario hacerlo a una hora específica. It's not necessary to do it at a specific time. Ya no tienes que hacer rituales. You don't have to do any more rituals. Ya no va a ser en este monte. You don't have to do it in this Ni mountain. siquiera en el templo en Jerusalén. Not even in the temple of Jerusalem. Viene la hora The time is coming en que los verdaderos that adoradores, the true worshipers adoradores en espíritu y en verdad, worship in spirit and se in truth. levantarán They will rise y adorarán. and they will worship. El Padre es espíritu Father is spirit, y tales adoradores and those worshipers, es necesario que se levanten. and it's necessary for them to rise up. Pero escuchen esto. But listen to this, Y esto tiene ahora sí que ver con el mensaje. and this has to do with the message, Porque quizá ustedes dijeron, él se salió del mensaje. because maybe you guys said that he went away from the message, Pero tiene que ver. but it has to do with this, Porque Dios quiere because God que wants sus escogidos, that His chosen, de una vez por todas, that for one time and for all, entendamos understand el concepto the concept de la adoración. of the worship, No ni siquiera la alabanza. not even praise, Porque alabanza y adoración son dos cosas totalmente diferentes. because praise and worship are two things completely different. Nosotros alabamos a Dios. We praise God. Yo puedo alabar a mi esposa. I can praise my wife. Tú puedes alabar a tu esposo. You can praise your husbands. Tú puedes alabar tus hijos You can praise your children por algo bueno, for something good, por algo grandioso que hicieron, for something great that they did, ¿verdad? right? Hansel, tú puedes alabar a tu hijo por lo bien que corre. Hansel, you can praise your son for how well he Eso es runs. la alabanza. That's what's praise. Exaltamos a Dios We exalt God por sus proezas, for His por sus provisions, maravillas, for His marvels, por todo lo que Él hizo, for everything that He has done, por lo que está haciendo for what He's doing, y aún por las cosas que va a hacer. and for the things that He's going to do. That's Eso es what la worship alabanza. is. Cantamos con júbilo, That's what praise is. cantamos con alegría, We sing with joy, pero la adoración but worship es entrar a la intimidad de Dios. is to enter in the intimacy with God. Yo puedo alabar a mi esposa, I can praise my wife, pero mi adoración es para Dios, but my worship is for God, porque es el lugar secreto con mi Señor. because that is the secret place with my Lord. Es allí donde mi corazón se desborda, It's there where my mi corazón se abre a Dios. my heart just melts for God. Es allí donde yo puedo entrar en intimidad con Dios. That's the place where I can get into intimacy with God. Es allí donde Dios ve mi situación, That's where God sees my conditions. trabaja en mi situación. He works my situations. Es el lugar donde yo soy cambiado. That's where I'm changed. Dios nos creó, God created us. Dios nos escogió God has chosen us. primeramente Firstly, con el propósito for the purpose de adorar su nombre. to worship His name. Pero muchos no lo hacen. But many do not do it. Yo lo dije el domingo pasado. I said it last Sunday. Como hijo de Dios, As a child of God, como escogidos, as chosen, entendamos we understand el poder que hay en la adoración. the power that is in the worship. Que seamos como esta mujer. Let us be as this woman. Nosotros tendemos que entender este principio. We have to understand this principle. Cuando ella llegó, When she came, ya Jesús estaba ahí. Jesus was already there. Ya Jesús estaba ahí. Jesus was already there. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, That's why Jesus told the Samaritan woman, porque tales adoradores, because those worshipers, Dios, el Padre los está buscando. the Father is seeking. ¿Qué cosa, no? What?
Nos podríamos preguntar, we can ask ourselves, ¿podrá Dios buscar algo? can God seek something? ¿Se le puede perder a Dios algo Can God lose something y no encontrarlo? and not find it? Pero ¿por qué le dijo a esta mujer? But why did he tell this woman? Porque el Padre tales adoradores busca. Because the Father is seeking these type of worshipers. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque es un privilegio. Because it's a privilege. Porque Él nos creó con ese propósito. Because he has created us for that purpose. Hubo una rebelión en el cielo There was a rebellion in heavens en determinado momento. Cuando un ángel quiso llevarse la gloria de Dios. when an angel wanted to take the glory of God. Lucifer, Lucifer, el mismo Satanás. the same Satan. Este ser dijo, subiré al monte más alto This angel said he will rise to the highest mountain, y me haré igual al Altísimo. and I will be exactly as the Almighty. Pero no lo pudo hacer. But he could not do it Se le olvidó que hay un Dios because he forgot there was a God, que todo lo sabe, that he knows all, que todo lo puede. that he can do all. Este ser fue expulsado del cielo. This angel, he was rejected from heavens. Y aquí es donde viene la parte buena, porque somos escogidos y porque hay una oposición tan grande. This is where we say why we're chosen, and this is opposition that's very great. Este ser es expulsado del cielo That being was rejected from heaven, y es expulsado a la tierra and he's put on earth. en un periodo determinado. In a period that's already La determined, tierra estaba desordenada, como lo dice la palabra. the word of God says that the earth was in a disorder. Déjenme resumir esto. Let me summarize this. Pero dice la palabra de Dios So the word of God en el says libro de Génesis in the book of que Genesis que Dios dijo, that God said, hagamos al hombre let us make man a imagen in our image y semejanza nuestra. and our likeness. Dios lo dijo para nosotros, para el hombre. God said it for us men, us En ningún humans. lugar la palabra de Dios In no place the word of God says dice que este privilegio le fue dado a los ángeles. that privilege was given to the No hay un angels. versículo que lo hable. There's not one verse that says it. Donde Dios dijo, hagamos a los ángeles a imagen y semejanza nuestra. That God said, let us make the angels in our likeness and image. Miren qué privilegio Look at what privilege que Dios lo diseñó así para nosotros. that God designed it for us. Hagamos al hombre Let us make man a imagen y semejanza nuestra. in the same image and likeness. Por eso este ser que quiso igual a Dios, That's why that being that wanted to be like God, que fue expulsado, that he was rejected, nos odia. he hates us. Nos odia. He hates us. Él quiere toda la atención para He él. wants all the attention for him. Él quiere que toda la adoración se le dé a él. He wants all the worship to be for him. Pero no se la damos a But él. we do not give it to him. Nosotros somos de Dios. We are of God. Pertenecemos a Dios, We are of God, no a él. not him. Él es un ser derrotado, He is a being that's defeated, mas la victoria está en nosotros. and the victory is within us. Dios nos escogió God has chosen us para que vivamos la vida del reino. so we can live the life of kingdom. El gobierno de Dios en la tierra The government of God on earth es lo que todo creyente is that all believers, debe procurar, tiene que lograr. they should reach or procure. Dice la palabra de Dios, The word of God says, mas buscad primeramente seek first el reino de Dios y su the justicia, kingdom of God and his righteousness, y todas las demás cosas and all the other things van a ser añadidas. will be added. ¿Qué es vivir el reino de Dios? What is living the life of God? Como vuelvo a lo que dije al principio, le preguntan a esta generación, If you ask, like I said before, if you ask this generation, ¿tú sabes lo que es vivir el reino de Dios? do you know what it is to live the kingdom of God? Y no lo saben, And they don't know it porque no han sido enseñados. because they haven't been taught. Tenemos We must que enseñar teach lo que Dios what God quiere que enseñemos. wants us to learn. Traer las personas a que vivan realmente lo que es el reino de Dios. Bring the people to live the kingdom of God. The Mire, life of the kingdom of God. estamos viviendo en un mundo We're living in a world triste, sad, en un mundo estresado. in a world that is stressed. Estamos viviendo en un mundo agitado. We're living in a world that is agitated. Estamos viviendo en un tiempo en que no hay tiempo.
We're living in a time that there's no time. Cuando nos levantamos, nos vamos a trabajar When we wake up, we go to work. y corre el día And the day goes by, y cuando menos pensamos, and when we least expect it, estamos de regreso en casa, we're back home, pero listos para irnos a dormir, and we're ready to go to sleep porque hay que estar listo para el otro día. because they have to be ready. We have to get up early and be ready for the next day. ¿Es esta la vida que Dios quiere? Is this the life that God wants? No. No. Y hay muchos de sus hijos que estamos viviendo esta vida. And there's many of his children that are living this way. ¿Qué es vivir el reino de Dios? What is living the kingdom of God? ¿En qué consiste el reino de Dios? And what consists of the kingdom of God? Muchas veces nos hemos levantado Many times we wake up y hemos leído el pasaje and we read the passage cuando los discípulos le decían a Jesús, when the disciples they told Jesus, enséñanos a orar. teach us to pray. ¿Y qué les dijo Jesús? And what did Jesus tell them? Cuando vayan a orar, When you go to pray, van a decir así, you're going to say this: Padre nuestro Our Father, que estás en los cielos, who art in heaven, santo es tu nombre, hallowed be your name. venga tu reino, Let your kingdom come. que se haga tu voluntad aquí en la tierra Let your will be done here on earth como es hecha en el cielo. as in heaven. ¿Ah? Señor, provéenos el pan de cada día. Give us today our daily bread. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Let us not fall into temptation. Líbranos del mal. Free us from sin. Tuya es la gloria. Yours is the glory. Esto no es una oración repetitiva. This is not a prayer to be repeated. Nosotros tenemos que entender lo que esto dice. We have to understand what this says. ¿Estamos nosotros viviendo la vida del reino? Are we living the life of of the kingdom? Estamos permitiendo que lo que se hace, porque podemos decirlo muy fácil. Because we can say it really easily. Venga tu reino, Let your kingdom come. hágase tu voluntad Let your will be done aquí en la tierra, here on earth como se hace en el cielo. as in heaven. Pero ¿lo estás haciendo tú? But are you doing it? Son palabras, They're words, pero no lo estamos convirtiendo en hechos. but we're not converting them into Ana, ¿puedes venir un actions. momentito? Porque estamos haciendo algo diferente hoy. Yo sé que el tiempo ha corrido, pero We're doing something a little different. I know time has passed. lo invito a que se ponga un momentito de pie. But I ask you if you can Porque please vamos stand to your feet. a entonar esta canción, We're going to sing this song, pero vamos a decirle verdaderamente a Dios, but we're going to say, truly Señor, to que tu God, voluntad sea hecha let aquí en la tierra your will be done here on earth como es en el cielo. as in heaven. Pero Dios va a hacer eso solamente But God's only going to do that si tú estás dispuesto en tu corazón. if you're willing in your heart.